¿Qué tal? Soy el doctor Raúl Andrade Osorio, profesor titular del Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Puebla, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Escuela Libre de Derecho. En primer lugar, quiero agradecer atentamente al Instituto Jurídico Internacional Editorino, así como a su director, el doctor Ricardo Perona, la invitación a participar en estas actividades académicas. En el mismo sentido, agradezco al doctor Jorge Isaac Torres Manrique, quien tuvo la bondad de referirme para esta actividad, así como al licenciado Esteban Camilo Gaviria Rodríguez, que es asistente del doctor Perón. Para hoy nos toca analizar la cuestión del amparo en México. El amparo en México es un medio extraordinario de defensa de tutela de derechos humanos. Esto es un sistema subsidiario de tutela de los derechos humanos porque, previo a ir al amparo, es necesario agotar los medios ordinarios de defensa que establezca cada sistema jurídico en el cual exista algún problema. No es el control constitucional de tutela de derechos humanos se califica en México como concentrado, no porque exista un tribunal o una corte constitucional, sino porque está reservado, para hacerlo de manera directa, al Poder Judicial de la Federación. Es el único facultado para declarar la inconstitucionalidad de normas de carácter general. El juicio de amparo tutela, como hemos dicho, derechos humanos que están consignados y reconocidos en la Constitución, así como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que México es parte. En un segundo término, también el juicio de amparo tiene como finalidad hacer valer la Constitución, esto es, que la Constitución no quede en un simple documento, sino que todas sus disposiciones, ya sea de la parte de derechos fundamentales como la parte orgánica del Estado, tenga validez. Y finalmente trata de garantizar el gobierno federal, esto es, que cada autoridad en los 3 niveles de gobierno que existe en México se desarrollen dentro de sus atribuciones y ninguna autoridad invada facultades exclusivas de alguna otra. En México, como he dicho, pues el gobierno es federal, tenemos una federación, tenemos gobiernos estatales y municipios. Cada uno, en algunos casos, tiene facultades exclusivas y no debe invadir ninguna de ellas esas atribuciones sobre pretexto de cualquier cosa. De ser así, procede el amparo. Todo lo que acabo de decir con anterioridad se basa en el perjuicio, esto es, la persona podrá pedir amparo si y solo si el acto de autoridad le causa perjuicio. El perjuicio se puede dividir en interés jurídico, que es cuando se vulnera de manera directa algún derecho sustantivo, y el interés legítimo, que protege intereses difusos, en el entendido que la persona quien pide el amparo debe formar parte de la colectividad que se pretende tutelar. De no ser así, el amparo devendría improcedente. Esto es, el amparo no tiene un aspecto de protección de interés simple, ¿sí? No, más bien interés jurídico, que es una afectación directa a sus derechos, y el interés legítimo, que son intereses difusos, pero el quejoso, que es quien pide el amparo, debe verse afectado, y también la sentencia que se dicte debe verse beneficiado por ella. Bueno, ¿quiénes son las partes en el juicio de amparo en México? Bueno, pues es el quejoso, quien pide el amparo. Puede ser una persona física, una persona jurídica colectiva o una persona moral oficial. En el caso de las personas morales oficiales, para que pidan amparo, bueno, pues se entiende que son autoridades, pero que están al mismo nivel que el particular por un acto jurídico que hayan celebrado con algún otro particular. Un contrato de arrendamiento, un contrato de comodato, etcétera, y que el Estado o la autoridad, esta persona moral oficial, necesita acudir a un tribunal para hacer valer sus derechos, se encuentra en igualdad de circunstancias con un particular
y contra esos actos que se emanen de ese juicio contradictorio es probable pedir el amparo a cargo de estas personas morales oficiales. Bueno, otra de las partes en el amparo es el tercero interesado. El tercero interesado, por regla general, es la contraparte de la persona en un juicio contradictorio. En los casos en materia criminal, bueno, es la víctima quien sufre en su persona el hecho criminoso, o en el caso de el ofendido, bueno, es cuando se trata de delitos patrimoniales y que ve minado su patrimonio por alguna conducta delictuosa. Eso sería el tercero interesado. El quejoso en ese caso pues sería el inculpado. También otro tercero interesado, por ejemplo en materia administrativa, es la persona que tramita a su favor algún acto de autoridad en materia administrativa, como podría ser la expedición de una licencia, la autorización de ejercer alguna actividad comercial, etcétera. Y bueno, pues tiene el interés de que ese acto reclamado que, digamos, afecta a la persona, bueno, subsista porque, bueno, lo tramitó a su favor o se ve beneficiado por ello. Ese es un tercero interesado también. También podemos hablar como parte en el amparo es la autoridad responsable. ¿Quién es la autoridad responsable? Pues es aquel órgano del Estado en cualquiera de sus tres poderes tradicionales, que es el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, así como los organismos constitucionalmente autónomos, quienes emiten actos de autoridad y que pueden eventualmente lesionar derechos humanos, en el entendido de que también el amparo procede contra actos de particulares. Esto es un espectro de protección menor, no cualquier acto de particular es el que puede ser susceptible de analizarse en el amparo, sino únicamente cuando los particulares emiten actos en razón de que están brindando un servicio público por disposición de la ley en razón de una concesión. Un ejemplo que podríamos poner es cuando se concesiona el servicio, por ejemplo, de suministro de agua potable a una empresa. Esta empresa ministra el fluido del agua y, bueno, emite actos de cobro, eventualmente corta el suministro, etcétera. Todos estos actos que son de un particular porque es una empresa concesionada, pero como está brindando a final del día un servicio público, son susceptibles de controvertirse en el amparo. Pero fuera de eso, los actos de particulares son inmunes al análisis en el amparo. Bien, ahora, finalmente, el Ministerio Público de la Federación es parte en el amparo. El Ministerio Público de la Federación tiene como, pues, encomienda que el amparo y las decisiones que se vayan tomando se apeguen a la Constitución. Es un garante de la constitucionalidad de los actos y del procedimiento en el amparo. Su participación es muy limitada, pero bueno, se ha dejado históricamente pues que participe en estos juicios y en ocasiones pues llega a ejercer sus atribuciones, lo cual no es común. Ahora, ¿qué actos se pueden reclamar en el amparo o cuáles son susceptibles de analizarse en amparo? En cuanto a autoridades legislativas, tenemos que se pueden impugnar leyes que por su sola entrada en vigor causen un perjuicio al quejoso. Este tipo de amparo se conoce como amparo indirecto porque se conoce en primera instancia por un juez de distrito y en grado de revisión ante el colegiado de circuito o la Suprema Corte, según como corresponda, y por eso se dice que es en la vía indirecta porque puede llegar a la Suprema Corte de forma indirecta. Esto es en grado de revisión. Las mismas normas también pueden ser impugnadas con motivo de su aplicación en concreto. En este caso, esas normas procede el amparo contra el primer acto de aplicación en amparo indirecto también ante un juez de distrito y conoce en grado de revisión la Suprema Corte o el colegiado de circuito. Pero también es probable, bueno, mejor dicho, es posible que se impugnen las normas con motivo de su aplicación concreta en vía de amparo directo que conoce precisamente el Tribunal Colegiado de Circuito o en ocasiones ejerciendo su facultad de atracción la Suprema Corte de Justicia. Y esos serían los dos actos de autoridad legislativa que se pueden impugnar en el amparo. Ahora,
En cuanto a autoridades judiciales y jurisdiccionales, tenemos varios actos que son susceptibles de impugnarse en el amparo. En cuanto a autoridades judiciales, entenderemos la jurisdicción civil, mercantil, familiar y criminal. En cuanto a actos jurisdiccionales, son estos sistemas de análisis de actos de autoridad, por regla general administrativa, que se someten a una jurisdicción especializada, un sistema contencioso administrativo, como es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que analiza actos de autoridad federal dentro de la administración pública y de organismos constitucionalmente autónomos. Se analizan en juicio contradictorio y eventualmente procede el amparo en contra de ellos, como lo explicaré después. En cuanto también a otra jurisdicción especializada es la materia agraria, donde hay tribunales agrarios que no pertenecen al Poder Judicial, pero que emiten resoluciones donde se dirimen controversias en este ámbito, así como en materia de trabajo, aunque próximamente entrará en vigor una reforma donde estos conflictos ya los resolverá el Poder Judicial, pero hasta hoy es una jurisdicción que llamaremos especial o especializada porque no resuelve el Poder Judicial. Luego, entonces, el amparo indirecto respecto a las autoridades judiciales o jurisdiccionales procede en actos precisamente que están dentro de la substanciación del juicio, pero siempre y cuando afecten de manera inmediata derechos sustantivos y que estos sean de imposible reparación. Un ejemplo puede ser en materia mercantil, que como medida de apremio se le impone un arresto a alguien que se niega a entregar los bienes que le fueron embargados para garantizar el adeudo. Si se llegare a efectuar el arresto, pues ya no va a ser posible devolverle a la persona esas horas que estuvo restringido de su libertad personal. Por ello es que procedería en la vía indirecta el amparo. Obvio, como dije, es un sistema subsidiario. Antes de promover ese medio extraordinario de defensa, que es el amparo en la vía indirecta, debe agotarse el recurso si es que existiese. Ahora, en el caso de la vía directa, procede el amparo contra la resolución definitiva, esto es, la resolución donde se decide la controversia, ya sea, como dijimos, en las materias que dije, judicial, que es civil, familiar, mercantil o criminal, o en la jurisdiccional, que es contencioso administrativo, agrario y laboral. Contra la decisión final procede amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito. Ahora, se puede analizar en ese juicio de amparo las violaciones al procedimiento que no tienen la naturaleza de las que acabo de decir, esto es, son violaciones al procedimiento que son de reparación posible. En el amparo directo se pueden analizar ese tipo de transgresiones a la substanciación del procedimiento si y solo si trascienden al resultado del fallo, si no afectan el sentido del fallo ni dejan indefenso al quejoso, no son susceptibles de analizarse ni sanearse mediante el amparo directo. También este amparo directo se le conoce como amparo casación, esto es, en cuanto al fondo del asunto, lo que se analiza es la exacta aplicación de la ley, esto es, que las leyes aplicables al caso hayan sido aplicadas de manera correcta por el juez. Hoy, en todo caso, la sala que se encargue de la apelación. Y finalmente, también, como decíamos, en el amparo directo es posible analizar la constitucionalidad de todas estas normas que fueron aplicadas durante el procedimiento o en la propia sentencia que pone fin al juicio, en el entendido que el análisis de esas normas solamente podrá ser válido si son de reparación posible. Cuando son de imposible reparación, participan de la misma naturaleza que en el amparo indirecto, y por eso es que deberán ahora sí que controvertirse en el momento que se aplica la norma durante el procedimiento, y se puede ir al amparo indirecto. En el caso de que sea una cuestión de reparación imposible, entonces en el amparo directo es excluyente y no se podrán analizar. Ahora, en cuanto a las autoridades administrativas y los organismos constitucionalmente autónomos, por regla general, procede el amparo indirecto.
¿Cuándo? Bueno, cuando la autoridad substancia procedimientos en donde interviene el particular, como podría ser la solicitud de una licencia, y le va requiriendo documentación al particular para definir si le otorga ese permiso o no, o también por el ejercicio de facultades, donde la autoridad, por ejemplo, en materia de medio ambiente, trata de cerciorarse si una empresa está cumpliendo con los estándares establecidos para la cuestión de la calidad del aire, por ejemplo, y emite algo que llamamos orden de visita e inicia un procedimiento de verificación a esa empresa para ver si las emisiones que está haciendo con motivo de su trabajo respetan los estándares. En esos procedimientos, bueno, pues se da oportunidad también al particular de que presente pruebas para contradecir lo que digan los inspectores, contradecir los dictámenes que tenga la autoridad, etcétera, y al final del día culmina en una resolución final que podría ser, en el primer caso, el otorgamiento de una licencia, en el segundo caso podría ser la emisión de una multa, la clausura de la empresa, una clausura parcial o alguna restricción al respecto. Ahora, en el caso también de estos procedimientos administrativos, es posible que durante su substanciación se emitan actos que sean de imposible reparación y que violen de manera directa derechos sustantivos, entonces el amparo devendrá improcedente. ¿Por qué motivo? Bueno, será procedente el amparo indirecto porque precisamente tampoco será posible reparar contra la resolución final que se impugne en amparo. En este orden de ideas, cuando hay un acto intermedio en un procedimiento administrativo, es posible ir al amparo si hay un daño inmediato, material, de imposible reparación. ¿Qué podría ser? Bueno, pues que durante el procedimiento, como medida preventiva, se decrete la clausura temporal de la empresa. Esto es, todavía no se está seguro de que está precisamente contaminando ostensiblemente, pero como medida precautoria se clausure la negociación. Ese es un acto de imposible reparación y entonces por lo mismo procedería el amparo siempre y cuando también se agote el recurso si es que existe. Pero por regla general el amparo indirecto contra actos de este tipo procede contra la resolución que le pone fin y en todo caso se deberá agotarse también el recurso respectivo. Y lo mismo que veíamos hace rato en el amparo directo, las violaciones dentro del procedimiento administrativo que son de reparación posible es válido analizarlas en esta oportunidad en amparo indirecto. Ahora, también el amparo indirecto procede contra actos arbitrarios fuera de procedimiento. ¿Cómo podría ser? Pues la emisión de una clausura, una inmovilización sin que exista un procedimiento que lo sustente, procede el amparo indirecto. También cuando el particular ejerce su derecho de petición y la autoridad no responde, esto se denomina el silencio de la autoridad, procede el amparo para que la autoridad conteste, no en los términos que pide el quejoso, pero que le responda de manera fundada y motivada. Ahora, también el amparo indirecto procede contra ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Este es, digamos, un tipo de amparo que se podría asimilar mutantis mutandi al habeas corpus. Esto es, cuando a alguien, una autoridad, se le ocurre restringir de la libertad personal a alguien sin ningún motivo, bueno, el amparo procede. En este caso, inclusive, puede pedirse el amparo por otra persona distinta a la que está detenida, porque obviamente no lo puede hacer por sí misma, pero está sujeto a ratificación del quejoso. Se le debe buscar y ratificar la demanda. Si él no lo ratifica, entonces todas las medidas que se pudieran tomar en relación a su libertad, a su seguridad, quedan sin efecto. Ahora, la mayoría de los actos en el sistema jurídico mexicano son susceptibles de analizarse en el amparo. No obstante, existen ciertas áreas que son inmunes al amparo, como es la materia electoral, que no se puede analizar ningún acto de este tipo en el amparo, sin que yo quiera decir que se puedan violar derechos humanos, porque existe una jurisdicción especializada en materia electoral, donde se pueden, en los medios ordinarios de defensa, pedir que se respete los derechos humanos de sobre todo los ciudadanos, en el caso del derecho electoral.
También son inmunes al amparo las decisiones de juicio político, el famoso impeachment, en razón de que, bueno, son decisiones que toman las cámaras por una responsabilidad política de un servidor público, y en esa medida, bueno, pues el amparo no es un medio de defensa contra ese tipo de actos. También los nombramientos que se expiden, sobre todo de altos funcionarios, tampoco son susceptibles de impugnarse en amparo, aunque causen perjuicio a la persona, puesto que puede aspirar a alguien más o varias personas a ser nombrados, pero por una decisión que se considere desapegada a la propia convocatoria o algún criterio que haya sido arbitrario, pues se verá afectado, pero en el amparo no se puede analizar este tipo de actos. Y finalmente, y como de mayor importancia, en el amparo no es posible analizar los actos del constituyente reformador. Esto es, cuando hay una reforma constitucional, el amparo deviene improcedente. No se puede analizar si el poder reformador de la Constitución siguió el procedimiento que la propia Carta Magna establece para su reforma, y mucho menos el fondo de la reforma, que puede ser una reforma aparente, parcial, pero que cambia la esencia de la Constitución. En el caso de México eso no es posible analizarlo, contrario como en otros países que sí se puede analizar las reformas constitucionales, sobre todo quienes tienen tribunales constitucionales o cortes constitucionales. Para finalizar, diremos que las sentencias del amparo son inter partes, que quiere decir que solamente se va a beneficiar del amparo quien lo pida. Dicho de otra manera, no hay un efecto erga omnes de las sentencias del amparo. Aunque se declarare la inconstitucionalidad de una norma de carácter general, de una ley, esta no permea en todas las personas, sino únicamente en quienes hayan pedido el amparo. Y por eso, bueno, es restringido, limitado el ámbito de protección en el juicio de amparo. Esto no quiere decir que eventualmente no, digamos, se hagan reformas que simbren o marquen nuevos derroteros en el orden jurídico nacional. Tenemos el ejemplo de que la Suprema Corte, en el caso del divorcio, declaró la inconstitucionalidad de algunos códigos de los estados donde se exigía, pues, que se probara una causa para obtener la disolución del vínculo matrimonial. La Corte, al declarar la inconstitucionalidad de algunos de estos códigos, en automático el legislador quitó las causas de divorcio, y ahora solamente se requiere la voluntad de uno de los cónyuges de disolver el vínculo matrimonial para que esto proceda, y no es necesario, ¿verdad?, el ir a juicio contradictorio para constreñir, ¿verdad?, a las personas a entrar en controversia y disolver el vínculo matrimonial. Esto, aunque no fue precisamente por la sentencia de amparo per se que haya ordenado a los congresos el establecer lo que le llamamos en México el divorcio incausado, lo cierto es que el efecto de esa sentencia pues dio esa connotación, y el legislador, no en cumplimiento a la sentencia de amparo, pero sí por lo que dijo la Corte, pues decidió quitar estas causas válidas para disolver el vínculo matrimonial. Pues en esencia ese es, digamos, el juicio de amparo en México. Les agradezco mucho su atención y espero que sea de utilidad esta información. Muchísimas gracias.